Bueno, comenzamos entonces una nueva clase de Bereshit. Saben que en este caso vemos capítulos selectos. En muchos de esos capítulos y sobre todo en Bereshit, en los libros, tenemos unos temas centrales por abordar. Algunas veces, sí, tienen que agarrarlos, claro que sí. Algunas veces esos temas son los convencionales y otras veces no. Hoy voy a elegir algunos que considero importante abordemos según el tema que nos va a tocar hoy. Con esto estamos. ¿Sí? ¿Cubrimos ya? Sí. Si ya están algunos abiertos, ¿esos están abiertos? Está abierto acá. Ah, pero digo el film también. Sí. Ah, perfecto, entonces sí, perfecto. Después le volvemos a poner el film para que... No, Si hay que porque devolvernos, recrearlo. No, seguimos. están ahí repartiendo y si tienen un libro de Bereshit cerquita y si no nos escuchan, yo voy a ir leyendo haciendo la lectura. Estamos por acá. Ya vimos la creación del mundo, vimos el capítulo 1 y 2 del Génesis y esas diferencias entre la creación. Nos detuvimos en el momento en que del único árbol que Dios le indicó al hombre no comer, bueno, de ese fue el que comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Reflexionamos, supone cara y sí, obvio, ¿cómo no? Pero es en parte sí, uno dice no y ese no va acompañado por un por qué no. Y un poco de eso en realidad vamos a indagar hoy. También la vez pasada vimos el Mabul, el diluvio universal. Tal vez no indagamos en que la palabra Mabul y Babel, si les suena, vimos al pasar Mabul y Babel. Y me encantaría volver para atrás y verlo en detalle, pero tenemos que estar, ahora es el momento de ir eligiendo. Lo que no quiero dejar de lado es ningún tema de la Torá. Por supuesto que las historias de Bereshit son interesantísimas desde lo narrativo, con mucha simbología, con muchos temas que nuestra tradición es importante abordar, pero así también toda la Torá. Y el programa de Torá está pensado para al menos tener 3 clases de cada uno de los libros. Bereshit de por sí va a abarcar un poquito más, Shmot un poquito también, y después sí, tenemos que seguir con Vaikra, Bemidbar y Devarim, como vimos en su momento, que era la introducción. La palabra, les decía, para ir empezando con el tema de hoy, Mabul y Babel. ¿Qué era Babel? ¿Por qué hablo de Babel? ¿Cuál fue el último tema? A ver si... La Torre de Babel. Babel después va a tener otras reminiscencias para nosotros porque hace muy poquito recordamos en Tisha B'Av la destrucción del primero y del primer templo de Jerusalén que fue en manos de los babilónicos. Pero en este caso Babel, habíamos visto en Bereshit que tiene que ver con esa torre, ese momento que nos une a ese hombre que decidió comer el hombre y la mujer, la humanidad, que decidieron comer de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, e ir más allá de lo que Dios le dijo. En este caso, en la Torre de Babel, que fue el último relato que dejamos ahí, también la decisión del ser humano fue decir, bueno, Dios nos dijo que nos multipliquemos y nos dispersemos. Vivamos todos juntos y tratemos de llegar hasta el cielo. Bueno, es totalmente lo contrario a lo que proponía Dios de poder habitar esta tierra con 2 premisas. Sí, nosotros como humanidad desarrollarnos, poder expandirnos y también labrar y cuidar esa tierra. Mabul y Babel tienen un mismo sentido y a ustedes ¿qué les sonará? ¿Por qué esa raíz común? Mabul, ¿a qué refiere? ¿Y qué pasó en Babel, en la Torre de Babel? No estoy diciendo ahora en la destrucción ni en la cultura. Confusión. Si Bilbul, le Balbel, es mezclar. ¿Sí? En el Mabul, pero es una mezcla que lleva a esto, a esta situación de destrucción. Lo interesante es poder integrar y crear una cultura que tenga una parte inicial y después se desarrolle en el tiempo. Para eso tenemos que tener valores, para que no sea simplemente una mezcla de cosas y vivir así como porque sí, de cualquier manera, como pasaba en la época de Noah, una generación que
si bien ya había pasado, ya había empezado a desarrollarse la humanidad, pero esos valores no estaban. En ese momento Dios dijo, tengo que volver a empezar. Terminando el Mabul, el diluvio universal, Dios dijo, nunca más voy a tomar esta decisión de exterminar a una generación para volver a empezar. Y luego de esa promesa pasó la Torre de Babel. Ahora, en este momento, el día de hoy, nosotros vamos a volver al momento fundacional, en este caso del pueblo hebreo, del pueblo judío y del pueblo Israel, y lo digo 3 veces porque estoy siendo reiterativa, no estoy diciendo 3 cosas distintas. En la clase 1 de Talmud Torah explicamos eso. ¿Hay diferencias entre ser del pueblo judío, hebreo e Israel? No. Podemos ser anacrónicos si decimos que Abraham era judío, porque ese término no existía. No si decimos que era hebreo. Abraham fue el primer hebreo. Después fuimos del pueblo de Israel y finalmente, ya con el tiempo, fuimos parte del reino de Yehudá, de Judea, judíos. ¿Sí? Pero hoy vamos a ver el inicio de nuestra tradición con aquel relato que sí, todos van a decir, sí, este ya lo sé, el Lej Lejá, ese momento en que Dios le dice a Abraham, que lo vamos a retomar igual, por más que si todos saben, lo vamos a decir rapidito. Sí, sí, sí. ¿Cuándo, cómo le dice Dios eso de que se tienen que pasar? Dice que se lo Un mileu etares. Completen la tierra. explico eso. Sí, o sea, es como cuando dice, no, porque en realidad si la mujer se lo dio, le pone la culpa a la mujer, sí, pero dice la mujer agarra y le da el fruto, o sea, podemos pensar un montón de cosas, pero hay cosas que están ahí. También podemos decir que Dios no le dijo directamente a la mujer, no comas de ese árbol, porque se lo dijo al hombre. No, las de los dos, ¿ves? Yo estoy equilibrando. O sea, quedó clarísimo lo que dije recién. Estoy tomando diálogos textuales. Con lo cual es lo mismo. Esto que vos decís, no, pero no me acuerdo si Dios me dijo esto, de que no podíamos. No dijo que nos reproduzcamos, pero no, dijo que tienen que dispersarse por la tierra. Completar la tierra es dispersarse por ella. Y nosotros al día de hoy vemos muchas cuestiones de esa sabiduría. Cuando estamos hacinados en un mismo centro urbano, en lugar de poder dispersarnos, y lo vimos en la Argentina, y tiene sus consecuencias negativas. Es positivo poder habitar el país en el que vivimos y en este caso la tierra era la propuesta de Dios. Vamos entonces al clásico de los clásicos. Vamos a leer hoy distintos momentos importantísimos en la identidad de nuestro pueblo y mi intención va a quedar grabado, con lo cual puedo desdecirme y están acá para decirme, ¿viste de lo que dijiste en este minuto? Es ver a Abraham, es ver un poquito Itzhak, y si la próxima llegará a Jacob. Pero recorrer una frase que dice en el Midrash del libro de Bereshit, dije en el Midrash del libro de Bereshit porque cada uno de los libros de la Torá tiene un libro que lo interpreta desde los relatos, desde el Midrash, que es una explicación, que el tipo de explicación que implica un Midrash es una narración. Tenemos diferentes maneras de explicar la Torá. A veces son explicaciones como más vinculadas al vocabulario, vinculadas a las leyes o vinculadas a historias que ilustran y amplían ese relato. Y una de las frases que tenemos en el Midrash de Bereshit es Maase Avot Siman Labanim. Ese acto, sí, exactamente la palabra Maase es acto. Lo que hacen los Avot. ¿Quiénes son los Avot? Padres. Lo que hacen los padres, Siman la Banim. ¿Qué es Banim? ¿Y qué será? Símbolo. Claro. Lo Hijos. que hacen los padres, luego será una señal, un símbolo para sus hijos. Es una interpretación de lo que sucede en el libro de Bereshit. Y es cierto que hay ciertas situaciones que se repiten. Ahí hace su entrada el Moré de Talmud Torah. ¿Están bien? ¿Estamos todos bien? Perfecto. En la oficina, si no. Puede ser que haya marcador. Sí. Todo este recorrido y lo tomé yo, pensé en esta frase. Lo interesante es cuando, mientras uno va analizando un texto de la Torá, aparecen pitgamim o frases, dichos, que nos explican un poco eso. Yo lo que pensaba cuando iba a enseñar, íbamos a traer para hoy con ustedes Lej Lejá, es Lej Lejá, siempre estamos yendo de un lado a otro.
yo pensaba que eso que le pasó a Abraham, tenés que irte para vos, y vamos a ver un poco qué es Lejlejá, pero hay cosas que ya sé que el nivel que tienen y que ya lo saben, no es la primera vez que pasó. Pero no es que solamente le pasó a Abraham, le pasó también a Jacob, no tanto a Isaac. ¿Qué es lo que digo que le pasó? Irse, ir de acá para allá. ¿Y a quién también le pasó ir de acá para allá en nuestra historia? ¿A todo el pueblo hebreo cuándo? Siempre. Siempre. O sea, Nosotros somos diacónicos. sí. En los Esa 40 años. Los 40 años en el desierto iban de un lado para el otro. siempre estamos yendo de un lado a otro y por eso cuando dije Lej Lejá, digo, bueno, vamos a ver el relato de Abraham, la Briut. Digo, ¿qué de Abraham si nos está pasando eso todo el tiempo? Salud. Y también nos pasa al día de hoy eso, ese faro que tenemos. No es solamente ir de acá para allá, porque en ese ir de acá para allá, cuando empezó ese Lej Lejá, el irte, siempre hubo algo, que era la tierra objetivo, algunos llegaron, otros no, la promesa de tener un lugar para que nosotros podamos ser parte de una nación y ahí vivir como pueblos. Nosotros no estamos ahí, pero tenemos el corazón orientado también a Jerusalén. Y de alguna manera en este ir y venir a lo largo de todos los siglos, que empezó con ese Lej Lejá de Abraham a Dios, de Dios a Abraham, perdón, y que de alguna manera marcó nuestro destino. Pero no lo marcó solamente el ir. Marcó también que teníamos un destino al cual teníamos que llegar. Yo creo que ese Maaseh Avot Siman Labanim, ese acto de los padres que después va a ser una señal para sus hijos, no es que estamos predestinados a, o que tenemos nosotros la tragedia de, sino que tenemos un caminar constante, un proceso constante, y siempre, a veces llegando a esa meta que es la tierra de Israel, y si no teniéndola como un faro que nos ilumina, que sería en gran parte nuestro caso. Por eso quiero empezar a hablar de la identidad de nosotros como pueblo. No sé si se están riendo algo que es divertido, lo pueden compartir con toda la clase. Soy muy mala. No los expuse, chicos. Bueno, después lo vamos a hablar. Después de clase nos quedamos para hablar, alumnos. ¿Sí? Acá no sé, están haciendo... No existe buchón. No existe esa palabra. Patpetán es charlatán, pero no es lo mismo. Pero suena así, como raro. Bereshit Lej Lejá, ¿qué capítulo? El que gana esto ya aprobó. Muy bien, Flavio, muy bien. Bereshit capítulo 12, hoy voy a ir a la traducción que les doy a ustedes, así no... Bueno. Comenzamos entonces, vamos a leer partes. Sí, ¿quedó alguno? La caja de abajo. Yo leo para que puedan también escuchar desde ahí la misma traducción. Y dijo el Eterno a Abraham. No digan está mal escrito porque tiene B corta, le falta la H. Por ahora Abraham no había hecho un pacto con Dios, por lo cual no tenía esa H en castellano, esa Heid de Adonai, de Dios, ¿sí? 12, es la página 27. Y dijo el Eterno a Abraham, vete de tu tierra, y acá dicen de tu parentela. Yo después traigo libros y me pongo a discutir con las palabras. O sea, voy a hacerme mi propia traducción algún día. Dice, Lej Lejá me'artzeja, de tu tierra, umímola de teja. Claro, es de la casa donde naciste, no es de tu parentela. O sea, no está mal porque es como de donde vos naciste y puede asimilarse a parentela, pero de la casa donde naciste, de tu patria en todo caso, umibeit abija, y de la casa de tu padre. Y me encanta eso, el Aretz ayer Areca, la tierra que yo te voy a mostrar. Es buenísimo, yo ya conozco el texto, ya lo leí alguna vez, pero me sorprende esa orden, primera orden que tenemos como iniciadores del pueblo hebreo, de salir de todo lo que vos conocés a un lugar que ni siquiera me tomo la molestia de decirte cuál es. Y sabemos perfectamente que cuando hacemos cambios radicales en nuestra vida, tienen que ver un poco con eso, con la necesidad, primero, de este ciclo está terminado, de acá me tengo que ir. No sé lo que va a pasar, no tengo garantías. No todos decimos, sí, ya sé para qué lado voy, tengo el pasaje y sé la casa.
Yo cuando Y fui Dios con claramente no tenía casa, pero eso no lo hagan. Es tomar la decisión primero de lo que uno ya cerró y con esa seguridad y esa incertidumbre total, pero sobre todo convencimiento y fe en este caso, empezar a caminar. Y haré de ti una gran nación. Esto no es menor, porque acá hay un objetivo tan fuerte. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Y sigue, y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas. Bueno, en fin, yo no creo que Abraham se haya ido porque iba a ser grande. Yo no creo que él se fue por ambicioso. Yo sí creo que se fue por una cuestión de fe. Y yo lo digo con alguna razón en el sentido del texto como sigue, nunca pretendió imponerse desde un lugar de gran señor. Siempre con los pueblos que vamos a ver en algunos casos, vamos a ver un solo caso, cómo conversaba, cómo se ponía de igual a igual, con pueblos que estaba conociendo y que claramente él estaba en peligro. Pero desde ningún momento se fue con esa cuestión de yo quiero ser un gran pueblo. Pero claramente él tenía que dejar atrás su propia identidad para fundar otra. Y a veces cuando uno toma decisiones, decir, quiero dejar esto atrás y elegir otra cosa, uno puede ser tomado por soberbio y ¿por qué no seguís acá como todos los demás? Pero es un convencimiento interno. No tiene que ver con imponerse sobre los otros, el querer marcar una diferencia, el sentirse que uno ya no es parte de algo. No es en contra de los demás, sino es por una necesidad personal. Y después tal vez sí llega toda esa bendición y ese renombre, porque cuando uno se atreve a hacer un gran paso, lo demás llega solo.